Saludos estudiantes de Programación 4. Primero que nada darles la bienvenida a una sesión de clases más eh, correspondiente a las semanas 5 y 6, por así decirlo. Recordemos que las clases, al ser eh, dos veces, por así decirlo, por cada sesión, entonces van incrementando de dos en dos. Para la clase de hoy vamos a dar paso a un tema nuevo. Pero dentro de lo que va a ser el proyecto final, un tema sumamente importante, que es bases de datos. Las bases de datos son las que nos van a permitir amarrar nuestro modelo y poder primero llenar datos, extraer información, actualizar, eliminar, etc. O sea, hacer que una aplicación sea funcional completamente. Eso es, de a grandes rasgos, el mundo moderno, ¿verdad? Se maneja con lo que son datos. Desde que nosotros activamos nuestro celular, enviamos algún mensaje por WhatsApp, un ejemplo, bajamos un correo electrónico, enviamos, recibimos información, estamos en un tráfico constante de datos e información. Nuestra arquitectura para manejarlos va a ser mediante SQL Server, que es un lenguaje modelado de datos, ¿verdad? Que se encarga de pues, procesar información y pues darle un formato en el cual nosotros podamos trabajar. Entonces la idea de esta clase de hoy, vamos a repasar un material que es una introducción a SQL Server. No es súper profunda, pero nos va a dar una inducción importante para lo que nosotros vamos a trabajar en lo que es de todo nuestro modelo de datos. Este material inclusive y se trabaja también en el colegio para que ellos tengan una inducción de cómo se manejan las estructuras de cada una de las cláusulas que vamos a trabajar. Vamos a verlo nosotros entonces para hacer un repaso. Yo sé que probablemente ya han llevado el curso de estructura o manipulación de datos, no sé cuál nombre le tienen en esta sede, en esta universidad, pero y pues básicamente el curso lo que busca es darles a ustedes una perspectiva del manejo de bases de datos. Entonces, bueno, haciendo un repaso ahí, ¿verdad? De SQL es el acrónimo en inglés de Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje específico del dominio que da acceso a un sistema de gestión de bases de datos relacionales que permiten especificar diversos tipos de operaciones. ¿Qué operaciones? Básicamente el manejo de datos se va a realizar mediante un concepto que se llama consultas. Esas consultas nos van a permitir recuperar de forma sencilla información de lo que es la base de datos, que es lo que nosotros al final de cuentas necesitamos por ahí, ¿verdad? Bien, lo que son los componentes de SQL están comandados o están estructurados, perdón, por comandos, cláusulas, operadores. Vamos a ver un repaso de eso. Bueno, primero lo que es SQL, existen dos tipos de comandos, los DLL, que son de definición de datos, que nos permiten crear y definir bases de datos, todo lo que son los campos, índices, etc. Y los DML, que nos permiten generar consultas para ordenar, filtrar, extraer datos. Ejemplo de comandos DLL, el comando create, que nos permite crear nuevas tablas, campos, etc. El comando drop, que nos permite eliminar tablas e índices. El comando alter, para modificar tablas, campos, etc. Y tenemos también lo que son los comandos DML. Los comandos DML, como el select, que nos permiten seleccionar, ¿verdad?, los datos que satisfagan algún criterio. El comando insert, que nos permite cargar lotes de datos en nuestra base de datos, valga la redundancia.
El comando update, que nos permite modificar esos valores en el registro, ¿verdad?, de datos que nosotros tenemos. Y el comando delete, que nos permite, ¿verdad?, eliminar todo lo que son registros de datos en una tabla, ¿verdad?, de una base de datos. Ok, lo que son cláusulas. Las cláusulas son condiciones que de modificación, utilizadas para definir datos que se desean manipular. Por ejemplo, el comando de la cláusula from es utilizado para especificar a la tabla cuál se van a seleccionar los registros. Entonces el comando from, desde, ¿verdad?, en español. El comando where nos va a permitir especificar condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. Yo voy a hacer un ejemplo: comprar manzanas. Quiero manzanas amarillas y dulces. Entonces son cláusulas donde yo selecciono una manzana, where manzana sea amarilla and dulce, ¿verdad?, y dulce. El comando provide, utilizado para separar los registros seleccionados en grupos específicos. Ordénemelo por, digamos que estamos en una tabla que se llama frutas, ordénelo por cítricos, ordénelo por y no sé, colores, texturas, etc. Otra cláusula ahí, la cláusula having, utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo. Having es muy similar a la cláusula where. De hecho, se utiliza más where, pero también es usada, ¿verdad? Y tenemos uno importante también que se llama order by. El comando order by es utilizado para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico. Ordenémoslos de mayor a menor, de la A a la Z, de la Z a la... un ejemplo. Entonces esas cláusulas son muy importantes tenerlas en cuenta, porque a la hora de nosotros generar nuestras consultas, recordemos que vamos a crear un sistema. Ese sistema va a tener que procesar información. Va a tener que dar un reporte de datos también. Ese reporte de datos lo vamos a agrupar con esas cláusulas. Lo que es proyecto, igual lo vamos a hablar. Ustedes acá están viendo el video. Ese proyecto, para estas alturas ya deben de saber que es una distribuidora. Esa distribuidora, ¿verdad?, va a tener varias tablas que se les explicó en la clase presencial, y ustedes van a tener que manipularlas. Entonces, por eso es importante conocer todos estos comandos. Tipos de datos con los que se trabajan. El binary, se puede almacenar cualquier tipo de datos, se traducen, por ejemplo, a texto, etcétera, etcétera. El tipo de datos, bit, el tipo de datos tiny int, como dice ahí, valores sí, no, y campos que contienen solamente uno de dos valores. El counter se utiliza para contadores, o sea que se registren un dato que se autoincrementa. Y por ejemplo, ustedes registren no sé, un detalle en una tabla y lleva registro 1, 2, 3, 4 y 5. Hay diferentes formas de trabajarlo, pero hay un tipo de datos también para el money. Es verdad, un número comprendido entre esta cifra de acá y esta otra aquí. Un montón, ¿verdad?, de millones, porque recordemos que, bueno, estamos acostumbrados y quizás vemos cantidades hasta de 100 millones, pero recordemos que hay muchísimo más. Entonces el campo money tiene que tener ese rango de datos
que comprenda todo ese valor monetario. Tenemos el datetime para fechas u horas entre los años 100 y 9999. ¿Por qué? Por la misma historia, ¿verdad? Que tiene que abarcar un rango de datos comprensible y que no vaya a generar ningún problema. Unique Identifier, igual, un tipo de datos similar a una llave primaria. Acá estamos viendo un repaso de lo que son todos, perdón, pero probablemente ustedes van a trabajar con algunos de los más conocidos. Igual para estas alturas ya ustedes saben cuáles son los tipos de datos que se les están solicitando. Tener en cuenta que muchos de esos datos que nosotros utilizamos para el ejemplo, como por ejemplo el bar chart, son tipos de datos para no, como quien dice, no embargar la cancha en el proyecto. Pero a nivel de bases de datos más reales, ese tipo de datos puede variar. Por ejemplo, el dinero. El dinero nosotros lo manejamos en ¿cómo se llama? En la base de datos como varchar, una base de datos que nosotros creamos como varchar. ¿Por qué? Porque no tendríamos que detenernos a ver funciones de conversión numérica, que si el monto es en dólares, que acepta un punto, que un coma, separadores decimales, etc. Y pues eso nos haría atrasarnos un poco más creando funciones para convertir dinero. Entonces por eso se optó por estandarizar nosotros esas cifras. Decimales, ¿verdad? Números decimales, números reales, los float, que eso sí los utilizamos, ¿verdad? Para números de coma flotante, 1,79 por ejemplo, etc. Smalling, igual es un rango menor de datos int, el integer o el int, ustedes lo van a encontrar solo como int. Es un rango ahí de números enteros. Image, hay bases de datos que guardan lo que son imágenes. La de nosotros va a guardar imágenes, pero con su URL. Text es algo ahí similar a varchar. Char, que son solo caracteres, ¿verdad? Inclusive ven que ahí, bueno, ahí nos falta el que usamos para nuestra base de datos, que son los varchar y el int como tal. Tenemos los operadores lógicos también. Los operadores lógicos son como el AND, es lo mismo que en programación y lo mismo que vimos el cuatrimestre pasado en organización de computadoras con las compuertas lógicas, son su misma función. El sí, el I, el o el no son el mismo principio, funciona absolutamente igual. Tenemos también lo que son los operadores de comparación. Operadores de comparación, menor que, mayor que, distinto, ¿verdad? Que es cuando unimos estos dos elementos de mayor y menor. Menor o igual, mayor o igual, between para un intervalo de valores. Like, el like lo vamos a ver en su momento. El like nos permite hacer un filtro de lo que son tipo, un ejemplo, que tenga varios apellidos con C, Chavarría, Carmona, Cubillo, Cubero, y yo pueda utilizar el like para, un ejemplo, escribir CH y que ya me filtre, digamos que tuviera Chavarría. El in es para especificar registros de una base de datos. Todos son una gama de opciones. A mí me gusta verlo así como una librería donde yo tengo un mueble y yo puedo sacar tijeras, puedo sacar lápices, etcétera, etcétera.
Acá todas estas son mis herramientas para poder hacer mejor mis consultas. Estas funciones son muy importantes, estas funciones de agregado. Se utilizan dentro de las cláusulas select para lo siguiente, son muy importantes. Por ejemplo, la AVG, que es utilizada para calcular el promedio. De hecho, es el acrónimo de average, ¿verdad? Que es el promedio de un valor de un campo determinado. Tenemos los comandos como el count, que nos utiliza para ver cuántos registros hay en una selección. El comando sum para sumar valores en los campos. El comando max, utilizado para determinar el valor máximo en un campo. Y el min, que es lo contrario, utilizado para devolver el valor más bajo de un campo específico. Ok, vamos aquí a trabajar con estos comandos. Yo se los voy a explicar visualmente. La idea es que ustedes los vayan viendo. Si quieren también, se les va a dar el documento y ustedes pueden copiarlos, modificarlos. Ya eso quedan ustedes si quieren practicar. De todas formas, se les va a dar la pincelada para que ustedes tengan esa inducción o ese refresco. Ustedes dirán, tal vez alguno hay, yo ya me sé esos comandos. Ok, está bien, muchísimo mejor, perfecto. Pero y no está de más pegarle una repasadilla por ahí para tener claro de qué se trata en verdad. Entonces, por ejemplo, el primero, el famoso creación de una base de datos. Viene definido de la siguiente manera. Que es sintaxis, por así decirlo. La sintaxis create nos va a pedir qué cosa quiere crear, la base de datos, ¿verdad? Y con qué nombre. Y pues con el nombre de empleados. Pues nosotros creamos ese comando, vamos a copiarlo inclusive. Vamos a venir a nuestro, recordemos algo, ¿verdad? Por aquello para tenerlo claro. Vamos aquí a desconectar. Cuando ustedes abren o instalan, perdón, el SQL Server, yo igual les voy a dejar un video por aquello de cómo instalar el SQL Server. En este caso mi versión es 2017. Para el SQL Server ustedes no deberían tener ningún problema porque las bases de datos, la estructura es igual por dentro. No importa el editor, obviamente todos dentro de su misma familia, que en este caso son SQL. El Visual igual, tengo que abrir lo que son los proyectos que me enviaron para verificar que no haya problemas. Igual son el mismo idioma, pero el miedo, por así decirlo, que me da es que la compatibilidad no me genere algún problemilla por ahí. Pero ya de aquí a más tarde se descarta la duda para yo poder revisarles mejor los trabajos, que no vaya a haber ningún problema. Pedirles, ¿verdad? Yo sé que algunos me han explicado situaciones, sí, se les ha comprendido, ¿verdad? No hay ningún problema. Situaciones fortuitas, ahí ustedes me las comentan con toda tranquilidad y si lo amerita, y pues se les dará ahí un chancecito ahí para actualizar ahí el registro de esa actividad. Pero sí tratemos, ¿verdad? De cumplir las tareas. Se les está dando 15 días. Siento que es bastante para que ustedes realicen una tarea. Más adelantito les voy a enseñar cuál es la tarea de hoy. Pero viene siendo eso, ¿verdad? Que tratemos de cumplirla. No dejarlo, perdón, para el último fin de semana antes de entregar, porque es donde nos complicamos. Cuando instalamos SQL Server, decía, instalamos un motor de base de datos, que es el propio Microsoft SQL Server. Pero también tenemos una interfaz
que nos ayuda a editar, crear bases de datos. Esa interfaz se llama Management Studio. Ese Management Studio se instala dentro del mismo disco de SQL Server. Viene esa opción de que uno le pueda instalar y configurar, porque si ustedes lo instalan sin eso, están creando el motor de bases de datos, pero no van a tener un editor visual donde puedan trabajar. Entonces, para ello la importancia del Management Studio. Cuando lo abrimos nos pide nuestro nombre del servidor. Por lo general acá nos va a agarrar el nombre de la computadora. Puede que tal vez acepte el nombre de localhost. Y la autentificación, perdón, depende como ustedes la configuraran. Puede ser la de Windows, puede ser la de SQL Server. Pero la de SQL Server me pide un nombre de usuario y contraseña. ¿De dónde saco ese nombre de usuario y contraseña? Cuando ustedes están instalando, si le activan esa opción, va a haber una parte donde les pide el tipo de autentificación. Me gusta siempre escoger la opción mixto porque si me da un problema esta conectividad, puedo hacerlo con A. Ahí yo defino en esa parte el nombre de usuario y la contraseña. Le damos conectar. En nuestro caso está configurado con Windows, no hay ningún problema. Recordemos que todo esto son demostraciones. Si ya es una base de datos real, tiene que tener más protección, un nombre de usuario, una clave mucho más fuerte, más robusta. Acá, y por lo mismo principio que les dije hace rato, pues no vamos a embarrilar la caja. Generamos acá donde dice nueva consulta. Creo el comando crear base de datos empleados. Ya yo tengo ese ejemplo creado porque, como les digo, viene de esas mismas clases que ya no trabajo. Entonces le vamos a poner una pequeña diferenciación ahí para que en el caso mío ejecute. Ustedes no es necesario que le pongan ese nombre, le pueden dejar empleados. Ejecute y dice los comandos se han completado correctamente. De hecho, véanlo acá, empleados, raya baja es. Si ustedes quieren cambiarse a esa base de datos, le dan use empleados, raya baja es. Aquí probablemente me dé el error de que ya está, ¿verdad? Aquí maneja igual lo que son comentarios como otros lenguajes que hemos visto. Recordemos igual, no es programación, es un lenguaje modelado de datos. Vean que lo que hace acá es darme use empleados y me selecciona la tabla. Ustedes lo pueden hacer todo esto por el editor visual, pero recordemos que nosotros tenemos que saber de dónde vienen las cosas. Por eso es que uno explica todo esto así, por comandos. Ustedes cuando están programando los botones les envían comandos SQL, no le están enviando de ahí abra esto, abra clic derecho, la computadora no les va a entender eso. Veamos lo que es la consulta de una creación de tablas. Una creación de tablas le pide el comando, ¿verdad? En este caso create. Le pide el que está creando una tabla y cómo se llama. Entonces, ¿cómo se llama? Clientes. Y me va a decir, ok, clientes, dígame qué quiere usted crear. Especifíqueme las cosas, le dice el comando. ¿Cómo se los especifico? De la siguiente manera. El nombre del, en este caso, campo. ¿Qué tipo es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Acepta o no acepta vacíos? O sea, que yo le deje el número ahí sin ponérselo. Si es o no es clave primaria.
primary key. Si por X razón no saben aún el concepto de qué es una llave primaria y qué es una llave foránea, les incentivo a que hagan sus investigaciones, porque es un término muy usado, pero bueno, a grandes rasgos les voy a decir, una llave primaria es, por si por X razón no lo saben, como las cédulas de las personas, son campos que no se pueden repetir. Yo no puedo tener la cédula de otra persona, tengo solo una. Esos son campos primarios. Campos foráneos son de que yo esa llave primaria la utilice en otra cosa. Un ejemplo, voy a sacar un préstamo a un banco. Van a usar mi número de cédula como identificador, pero no primario. Voy a tener un ejemplo, un número de cheque o un número de préstamo. Esa va a ser su llave primaria. Pero la foránea va a ser la llave cliente, o sea, su cédula. Yo no voy a poner un cliente que no existe. Tengo que ligarlo con su cédula. Ok. Cuando ya tengo lo que quiero, lo separo por comas. Igual, nombre, varchar, en este caso 50. Si no le dejo nada, él asume que puede meter los números nulos. Igual el nombre y qué quiero, varchar en este caso y tamaño 9. Y el último, código postal y numérico. Ok, ejecuto los comandos y se completan correctamente. Debemos refrescar. Y aquí tenemos la tabla clientes. Con los campos que nosotros mismos acabamos de crear. Inclusive ven acá esa llavecita del primary key. Ok, vamos con el siguiente. Consulta de inserción de datos en una tabla. Ustedes lo van a usar mucho porque ustedes van a insertar datos de distribuidores, productos, vendedores, usuarios, clientes, ventas y detalles de venta, que son las tablas, si no me equivoco y no se me escapa, bueno, queda roles de usuarios, creo que no se me escapa ahí ninguno. Que son las tablas con las que ustedes van a trabajar el sistema de la distribuidora. Ese sistema entonces va a llevar consultas de inserción. Es similar al otro. Nos va a pedir, ok, ¿qué va a hacer? Insertar. ¿Qué comando? Into. ¿Dónde? Clientes. Insertar en clientes. ¿Qué va a insertar? Acá se maneja un poco diferente. Primero especificamos con nombrecitos y comas todo lo que vamos a usar. Vamos a usar una cédula, un nombre, un teléfono, un código postal. Ok, primero lo especificamos en esta línea de paréntesis. Véanlo acá. Tiene como subrayado en gris. Bueno, ustedes entienden. Vamos a usar otro color para que se vean esos verdes. Vean que esos verdes están entre paréntesis entonces. Ok, creo esos. Abajo un comando más que se llama values, que sea qué valores voy a meterle a esa base de datos. Lo separo por coma. Cédula pues pertenece cédula, nombre pues pertenece nombre, etc. Recordemos que con los campos varchar tenemos que especificarle esta comilla que es referencia, que ahí va un varchar y los números pues no llevan eso.
Si queremos insertar varios datos al mismo tiempo, usamos la cláusula go. Con la cláusula go yo puedo hacer varias inserciones. Ahí disculpen el sonido si se escucha mucho la lluvia, pero bueno, no se puede hacer mucho en estos casos. Vamos a tratar de hablar un poco más fuerte. Procedemos a ejecutar y vean que me crea fila afectada. Fila afectada, eso quiere decir que me insertó los datos. Acá no se estresen por esto, él es como su sintaxis, él todavía no tiene esa tabla ahí, o no la ha reconocido del todo. Entonces él me muestra ese tipo de errorcillos, pero no son errores de sintaxis. Cuando son errores de sintaxis, ahí mismo me muestra qué es el problema que tiene. Entonces, para que estén tranquilos en esa parte ahí. Ok, tenemos también lo que son las consultas de actualización. Como su nombre lo indica, lo que permiten es pues, modificar un dato. En el caso de que nos equivoquemos, ¿verdad? Y queramos cambiar algo. En este caso el comando es update. El nombre o lo que queremos cambiar, ¿verdad? Y es algo más o menos similar a el insert en algunos aspectos, pero aquí utilizamos la palabra set y el nombre de la tabla que está, digamos, el nombre, perdón, del campo al que vamos a afectar. Un ejemplo, nombre y el nuevo valor, el siguiente campo y el nuevo valor, código postal igual el nuevo valor, perdón. Vemos que en este ejemplo ese campo le pertenece a Oscar Mena Calderón, el 1-13-39. Perdón, Adrián Salas Rodríguez. Vamos a eliminar esto por aquí para no hacer tanta. Recuerden que ustedes el video igual pueden pausar. Ejecutamos consulta y ese usuario ahora ya no sería Adrián. Voy a hacer rápido una consulta de selección. Vamos a seleccionar vemos ahí la consulta, lo que seleccionamos es la tabla, ¿verdad? Clientes, y recordemos que era Adrián, ahora no es Adrián, ahora es Manuel Mora Rodríguez. Ahora es, perdón, Carlos. Se me confundió un poquillo lo que es la celda. Pero es Carlos, ¿verdad? Entonces el dato de esa actualización. Carlos. Tenemos la consulta de eliminar. Consulta de eliminar viene similar a un seleccionar. Lo único que cambia es la palabra. Pero recordemos, ¿verdad? Ahí es donde vienen los memes y el chiste de la base de datos. Tenemos que especificarle el where.
nosotros le decimos delete from clientes, nos va a borrar todo de la tabla clientes. Nosotros le vamos a decir que me borre la tabla clientes cuando la cédula sea igual a 1.1379.0121, o sea que me borre ¿qué? A Carlos. Ejecutamos comando, volvemos al anterior y ya no está Carlos, ¿verdad? Esos son entonces comandos, ¿verdad? Básicos de lo que es SQL Server. Tenemos también lo que son los comandos de selección. Los comandos de selección ya los vimos arriba, ¿verdad? Los vuelvo a mencionar: el from, el where, from de, where, la condición, group by para grupos, ¿verdad? Having, similar al where, y order by, un orden establecido. Yo hice, ¿verdad?, la consulta de seleccionar asterisco, pero puedo decirle que me seleccione y pongo los campos que quiero separados por coma, from, o sea, de a dónde, y clientes. Esta consulta me devuelve lo que se llama, más adelante lo vemos como un record set, con el nombre y teléfono de la tabla clientes. Ok, entonces ahí tenemos los nombres y teléfonos de esa tabla. Entonces las consultas ustedes las van a ir montando en base a lo que ustedes vayan y como dirían por ahí, necesitando. Acá está un ejemplo, vamos a seguir. De las cláusulas está ya vimos la from, ¿verdad? Tenemos la where. Seleccione el nombre de la tabla clientes donde el código postal sea mayor al 60301. Ejecutar acá para que ustedes vean de cuáles son esos: el de Oscar, el de Joseph y el de Alejandra. ¿Ven? Ahí nosotros podemos determinar ese tipo de cosas con una cláusula where. La cláusula order by, como volvemos a mencionar, representa los campos a ordenar. Que me seleccione que el código postal, nombre y teléfono de la tabla clientes, pero me lo ordene por nombres. Vamos igual. A verlo por ahí. ¿Ves? Me lo ordena de la A, por así decirlo, a la Z, ordenado por nombre. Puede ser una combinación de varias cosas: ordenado por nombre, ordenado por código, etc. Eso es lo interesante de esto, que nos puede servir para combinar diferentes cosas. Como dice acá en el ejemplo, se pueden ordenar los registros por más de un campo. En este caso lo están ordenando por código postal y nombre. Y mezclé algo. Ok. Vean qué está haciendo entonces. Primero le da como prioridad al primer campo, que es código postal. Después los acomoda como puede por nombre. Entonces esto es un ordenamiento más, un ordenamiento compuesto, digámoslo así, que está haciendo el uso de dos de los campos para darle un orden a lo que es la tabla. Como dice acá, se puede especificar el orden de los registros con las cláusulas ASC, que se toma por defecto de DSC, o sea, ascendente y descendente. Veámoslo acá, con este ejemplo: seleccione el código postal, el nombre y el teléfono de la tabla clientes ordenado por código postal descendiente y nombre ascendente. Vean el nivel
de especificación que uno le puede dar. O sea, primero de mayor a menor. Y los nombres, como debe ser, ¿verdad? De la A a la Z. Y acá de mayor a menor. O sea, al revés. Entonces, ¿qué hace él? Él trata de acomodarlo como se pueda, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ok, voy a cumplir ese parámetro con este código y Alejandra, que empieza con A. Después con Joseph, perdón, con Oscar y con último con Manuel. Entonces vean la importancia, chicos y chicas, de la cláusula order. Es el registro, ¿verdad? De datos muy importante. El having es utilizada para expresar una condición que debe satisfacer en cada grupo, ¿verdad? Ya lo vimos. Vean que es similar a lo que es el where. Dice select código postal de from clientes agrupado por código postal having código postal mayor a 60300. O sea que el código postal sea mayor a 300. ¿Y cuál es el único código postal que cumple con eso? El de que se me hizo Alejandra Díaz. Entonces por ahí ven el nivel de especificación que yo le puedo dar a lo que son los datos. Consultas con predicado, dice así, el predicado se incluye entre la cláusula y el primer nombre del campo a recuperar. Los posibles predicados son all, devuelve todos los campos de la tabla. Top, devuelve un número determinado de registros de tabla. Y distinct, omite los registros cuyos campos seleccionados coinciden totalmente. Este es similar, es casi que el hermano, digamos. Select all nombres from empleados. Similar a from aquí sería clientes. Nombre. Ok, perdón. Seleccionen todos los nombres de la tabla clientes. Muestra todos. Funciona más o menos similar al asterisco. Top dice devuelve un cierto número de registros que entran dentro del principio o final de un rango especificado. La cláusula order by. Supongamos que queremos recuperar los nombres de las 6 personas con el código postal. Entonces, aquí estamos recuperando ejecutar. Eso era lo que estamos con 2. En mi ejemplo dice 6, pero son 2, 3 o lo que sea. Seleccione los primeros 3 nombres con el código postal de la tabla clientes, ordenado por código postal. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con las cláusulas que le digamos, ¿verdad? Por aquí hay algún errorcillo. En este caso, pues no me va a mostrar más que ese top 3 porque solo está Oscar, Joseph, Alejandra y Oscar, Joseph y Alejandra, perdón, sí. Distinto, seleccione distintos códigos postales de la tabla cliente. El operador distinto lo que hace es mostrarme datos y omitir los repetidos. Entonces los códigos postales que tengo, ¿cuáles son? 60301 y 60302, no más que esos. ¿Ves? Entonces él ya no me muestra ese montón de códigos de todos. Solo me está mostrando 2, nada más.
el 60301 y el 60302, y con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que me muestre los datos distintos, no que me duplique esos datos. Ya vamos llegando a lo que es el final. Sí, ok. Operadores, lógicos, el I, el O y el NOT. El I, bueno, lo vemos nuevamente, es el ilógico, evalúa dos condiciones y devuelve una cantidad, y devuelve, un valor de verdad, solo si ambas son ciertas. Vamos a copiar la instrucción para ejecutarla, que ustedes lo vean. Seleccione el nombre de clientes cuando el código postal sea 302 y el nombre sea Oscar Mena Calderón. ¿Qué me devuelve? Nombre, sí. Si cumple esa condición. Si no cumple una, no me devuelve el valor. Tiene que ser exacto. La O. Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las dos es cierta. Veamos un ejemplo, en práctica. Selecciona el nombre de clientes cuando el código postal sea 60302 o sea 60301. A ver que no le está gustando, seleccione. Raro, ¿no? Vamos a ejecutarlo otra vez. Ok, vamos a ver el nombrecillo y como que no reconocí. Ok, entonces me está mostrando el nombre de los clientes cuyo código postal sea 60302 o sea 60301. Si pongo otro que no está, entonces dice, bueno, como eso cumplo primero con esta condición, la otra no la cumplo, pero con que cumpla una muestro esos datos. Eso, chicos y chicas, es el O funcionando, ¿verdad? Y el NOT, vamos a ver si no me da error, un problemilla, son ejemplos interpretados en otras clases. Dice, selecciona el nombre de clientes cuando el código postal es igual a 60302 y no el nombre no sea, por así decirlo, esa es la traducción, Oscar Mena Calderón. O sea, muéstreme los datos cuyo código postal sea 60302 pero no sean Oscar Mena Calderón. Entonces vean cómo conjugando esos operadores me dan a mí un control para hacer una selección más exacta de datos que yo necesito. Esa es la importancia de esos operadores. Los operadores lógicos. ¿Ok? Operadores de comparación. Ya lo vimos, no lo voy a implementar nuevamente. Es el where. Ustedes saben que filtra cuando el código postal sea mayor a 301, o sea, solo los 302. El between, utilizado para especificar un intervalo de valores, esa es su estructura. Todo esto viene siendo igual siempre. Seleccione los campos que quiere de la tabla, donde el código postal esté entre 60300 y 60301. Ese es el between funcionando.
Veámoslo ejecutarse. Ok, ¿quién cumple ese parámetro? Ese rubro, solo Manuel Mora Rodríguez con 60301. Recordemos que los otros son 60302. Like dice, utilizado para buscar registros comparándolos con un término. Este es el que les decía, que me permite a mí hacer filtros bastante interesantes. Vamos a llevárnoslo al editor de consultas. Seleccione el nombre de clientes cuando el nombre sea como, este like es el like de como, no el like de gustar en inglés, ¿verdad? Sea como, espacio, y usamos valores de comilla, la palabra que queremos que se aproxime y el símbolo de porcentaje. En este caso es Oscar. Vamos a ver qué otros datos había, ya se me olvidaron. Vamos a ver. Ok, Joseph. Ok, ven, me filtra con el aproximado. Eso es lo que hace, por ejemplo, el buscador de Google cuando nosotros buscamos algún dato. Nosotros abrimos el navegador, buscamos fotos y con poner una F nos tira fotos de perritos, fotos de naturaleza, fotos de montañas, etc. Le empieza a hacer un filtro similar a esto de acá. ¿Qué más tenemos por ahí? El IN para especificar un registro de una base de datos. Estos son menos usados, pero igual es bueno conocerlos. Utilizado para especificar registros de una base de datos. Seleccione todos los datos del cliente cuando el código postal esté en, por así decirlo, la traducción literal, 60301. Entonces nada más que mencionar por ahí. Este es vamos a utilizar este que se llama productos. Ese no lo he creado ahí en esa parte del ejemplo, pero es para que ustedes vean esos otros comandos, porque es una tabla de productos. Vamos a cambiarnos acá de base de datos. Recordemos use empleados y select disco from productos. Ok, entonces tenemos los productos. Esa es otra tabla, esa no la creamos. Ustedes quieren crearla, ya ustedes saben comando create table, que especifican las columnas. Código producto, as numeric, un ejemplo, nombre, as varchar, precio, as numeric, un ejemplo. Entonces tenemos arroz, leche, azúcar, sal, cereal, gaseosa, papas y los precios. ¿Para qué queremos eso? Para que los últimos comandos son vistos para contar cosas. Por ejemplo, el primero, average, utilizado para calcular el promedio de los valores de un determinado campo. Entonces vamos a determinar el promedio de precios en la tabla producto. El rango de precio promedio, él me calcula el promedio del precio de mis productos, es 1085 colones. Ese es el rango de precios. No hay, ¿verdad? 1085, es un cálculo matemático que él está haciendo, que es y toda la suma de esos datos dividido, ¿verdad? Es su cantidad. Vean que él me facilita que yo tenga que hacer eso. Entonces yo saco nada más el promedio de precios. Count, utilizado para devolver el número de registros de selección. ¿Qué me permite a mí eso?
Vamos a verlo ejecutándose. ¿Cuántos productos hay? Vean que yo puedo hasta crear un nuevo campo para mostrar datos. Yo le estoy diciendo seleccionar la cuenta, por así decirlo, de código de producto como, o sea, como que le voy a poner un nombre nuevo, número de productos. Aquí eso, el nombre es relativo. Puedo poner pollitos y él me va a aceptar. Entonces el nombre es relativo a lo que estemos trabajando. El número de productos de la tabla productos. O sea, ¿cuántos productos hay en existencia? Vean la utilidad para más la distribuidora que podemos hacer después. ¿Cuántos productos me quedan en existencia? 7, un ejemplo. Obviamente con más filtros. Suma, seleccione la suma de los precios de la tabla productos. 7600. Esta palabra tal es un ejemplo. Me está jalando por ahí. Que no le está gustando. Vamos a ver. Ok. Ahí la corrección es acá después de lo que seleccionamos. Que le damos nombre. Ven que no me genera inclusive error porque para él el comando está bien, nada más que el orden no es lo que me permite mostrarle la palabra. Entonces, por ahí tenerle ese cuidadillo nada más al SQL. El máximo y el mínimo, vamos a agarrar y me va a devolver el valor máximo de un producto, que es 2000. Fue ahí el clic. 2000, que es el serial, y el mínimo es 200 colones. Entonces, vean la importancia, ¿verdad? De lo que es de lo que son esos comandos. Ok, entonces hasta acá llegaríamos con lo que es el tema de SQL Server. Como les vuelvo a reiterar, la idea es que ustedes lo repasen para que estén listos para la siguiente clase. No estén perdidillos en el punto donde ya vamos a estar programando los formularios. ¿Qué es la tarea de esta semana? Vamos a abrirla acá. Tarea vale 5%. Este rubro en específico les va a valer 2%. Es nada más un ejemplo. Es que es compuesta la tarea. Son dos actividades que tienen que realizar. Va a entrar a la plataforma y ahí se la va a encontrar. Igual les voy a dejar este documento. ¿Qué es lo que tienen que realizar? Esta tabla de evaluación igual se las voy a modificar. Esta está muy general y ya se la va a encontrar bien en cuando la descarguen. Igual esto no me interesa las llaves primarias y eso. Esto es solo un ejemplo del diagrama. Lo que yo quiero es que ustedes creen esta tabla: alumno, examen, profesores, profesor práctica y tipo de práctica, examen alumno. ¿Qué van a hacer ustedes? La van a crear y le van a ingresar datos. O sea, ¿cuáles datos? Los invento. No, estos que están aquí. Esa fecha con ese poco de ceros. No, no es necesario. Solo esto es por el formato del ejemplo. Pues nada más es la fecha que viene ahí, sin ese poco de ceros. Es muy fácil. Vean que con solo hacer una es crear tabla, examen, los campos,
el tipo de datos. Eso ustedes lo inventan ahí. Puede ser enteros. Esto es varchar, un ejemplo. Da igual. Y ustedes van a adjuntar acá. Ustedes crearon un ejemplo, esta tabla alumno. Crearon acá alumno. Vamos a bajar aquí. Profe, ya yo creé eso, ok, lo copio de SQL, creé tabla, taca, taca, taca. Ustedes lo pegan ahí. Eso es lo que yo les evalúo. Que crearon la tabla alumno. Y la llenaron de datos, o sea, el insert tal y tal y tal cosa. De hecho, les voy a reducir ahí el número de tablas. Y alguna selección de datos, como esas que están ahí. Ok, entonces nada más adjuntarle aquí en Word, no es necesario nada de SQL y de scripts. Ahí debajo de cada elemento ustedes crearon acá. Creé la tabla y creé los insert, ahí lo pego. Eso es lo que yo les voy a evaluar. Este material está un poquillo más grande, entonces se los voy a reducir un poquitico para que no les sea tan pesado. La parte 2 de esta tarea, que igual tiene el otro valor de 3%. La otra semana empezamos, como quien dice, ya con la programación de los formularios. Y viene siendo mucha tarea de ustedes ir completando los demás formularios. En la clase en vivo que realizamos, ya yo les expliqué en qué módulos lleva el proyecto, más o menos, para que ustedes vayan sabiendo. Acá es donde quiero de que ustedes avancen a partir de la próxima semana. Entonces necesito que me hagan una interfaz. Esa es parte de la tarea y parte de la siguiente clase. Igual la van a tener que hacer porque es evaluada en su momento en el proyecto. Va a crearse una interfaz nueva para esa distribuidora. ¿Cuáles son los requisitos de esa interfaz? Que pueda ser usada, tenga como una parte donde yo pueda usarla en administración, que sea liviana, que no me esté llenando de banners y cosas, sino de algo donde yo pueda acceder y manipular los datos, crear productos, etcétera, crear clientes, usuarios. Y otra parte donde el usuario, que va a ser el que puede ver primero puede solicitar un producto y también puede ver lo que son de algún reporte, algo así para o sea, una plantilla que sea primero que nada responsiva, o sea, que pueda ser utilizada en dispositivos móviles y que cumpla con esos requisitos, ¿verdad? De que sea livianita, no me carga ahí como la página de la clínica dental, un montón de círculos y algo ahí liviano que yo puedo usar en mi dispositivo y trabajar. Creatividad de ustedes, totalmente. Si la quieren hacer ahí lo que se les va a evaluar es que la plantilla sea responsiva y que sea multifuncional, o sea que la pueda adaptar tanto a la parte de cliente como a la parte de el usuario que usa el sistema. Y esa va a ser la tarea, algo así tan simple. Ustedes le van a poner los incentivos, la mayor de las creatividades para que tengan una plantilla bastante buena. Igual los trabajos son individuales. No quiero ver plantillas clonadas, por favor. Si sucede algo así, que espero no, ¿verdad? Ya lo hemos hablado desde el principio del cual se le anula la plantilla a las dos personas. Y no es que una va a ser amarilla y la otra roja, eso es lo mismo. Tienen que ser diferentes, creatividad de cada uno. Entonces, por ahí sería, ¿verdad? Lo que es esa parte del proyecto. La plantilla, bueno, igual el proyecto, les voy a dar una facilidad máximo, y lo vuelvo a decir, máximo 2. Pueden trabajar en parejas. 2 personas.
todo lo que es el proyecto y obviamente por ende la plantilla. La plantilla, esta parte de SQL no, eso es una práctica del cotidiano, digamos. La plantilla, si ustedes crearon, digamos que la trabajó Roy y María, un ejemplo. Con solo uno de los dos que me adjunte esa plantilla, ya yo sé que es para los dos, y ahí me especifica bien, plantilla Roy y María. Y adjunta, y pues en ese caso la tarea de esto o de los comandos de SQL por aparte. Pues los pueden adjuntar juntos, no hay ningún problema, porque ya yo sé que hace referencia a los dos. Entonces eso sería todo de momento en lo que es esta clase de repaso de lo que es comandos SQL. Recuerden, cualquier duda, ustedes me escriben, estamos a la orden. Traten de, por favor, nada más hacer las consultas en horarios hábiles, de lunes a viernes, y en horarios que se puedan contestar, nada más ahí para que lo tengan en cuenta. Si no, pues igual yo los contesto en el momento que puedan, ¿verdad? Y por cualquier cosa. Entonces, nos vemos la próxima clase. Trabajen bastante eso, por favor, para que lleguen bien afilados para empezar la programación de ese módulo. Vea que mucho depende de ustedes porque las clases acaban, como quien dice, volando. Y ya la siguiente, pues tienen que trabajar bastante ustedes. Entonces, Dios los acompañe y nos vemos la próxima clase.